La segunda pregunta respecto a este es entonces, ¿dónde hay que poner los diezmos? Bueno, por regla general, las Sagradas Escrituras nos enseñan que hay tres destinos a donde podemos poner los diezmos. Primero, en donde recibimos nuestro alimento espiritual, si asistimos a una iglesia en casa o en otro lugar, o a la persona de quien recibimos nuestro alimento espiritual, si no asistimos a un lugar, pero estamos siendo discipulados por alguien viene a mi casa. Entonces, uno es donde yo recibo o con quien yo recibo mi alimento espiritual. Segundo, algún hermano que sirve a Dios y no recibe salario en el lugar donde recibimos nuestro alimento espiritual, si es que en ese lugar no usan los diezmos como Dios ha establecido en la Biblia, que es lo que estamos estudiando en esta enseñanza y que vamos a ampliar más en la siguiente. Y tercero, a un misionero que sirve en otro lugar o en otro país. Como estamos aprendiendo, los diezmos los ha destinado Dios para pagar sueldo a sus obreros, a sus siervos. Entonces, los líderes de la iglesia no solo deben recibir los diezmos de los hermanos que se congregan, sino que deben aprender a administrar de acuerdo con la voluntad de Dios los diezmos y usarlos única y exclusivamente para pagar sueldo a los obreros, para la obra misionera, para la extensión del reino de Dios. Empecemos por los líderes, que son quienes deberíamos poner el ejemplo a los demás y los que, desafortunadamente, terminan corrompiéndose por no tener claras las enseñanzas del Espíritu Santo respecto al dinero, respecto a los diezmos y a las ofrendas. La mayoría de los pastores, y esto me consta, piensan que como ellos están al frente, ya no deben diezmar. Y la mayoría de los pastores no diezma. Algunos otros, cínicos y desvergonzados, diezman en su misma iglesia. O sea, ponen su diezmo allí en las canastas que pasan y todo se lo queda a él. O sea, se lo está dando a sí mismo. Nomás lo hace como show para que la gente lo vea. Con excepción de algunas denominaciones que han establecido un control, un sistema muy estricto en el cual el pastor no tiene acceso al dinero que se recoge en las reuniones, sino que se nombra un tesorero, por lo general enviado por la denominación, que lleva todo el dinero a una sede para que de allí lo administren, del cual el 60%, escuche, se aparta para mantener los edificios y construir nuevos, y con el 40% pagan el sueldo del pastor y de los obreros a tiempo completo, y si sobra, hacen obras sociales de ayuda a los pobres, y si sobra, envían a la obra misionera, que casi nunca sobra, ¿verdad? La mayoría, o sea, con excepción de de algunas denominaciones, la mayoría de los pastores tienen un control total sobre lo que se recoge en cada reunión y usan ese dinero a su arbitrio, como mejor les parece, y por lo general lo usan para construir edificios o ampliar el que ya tienen, y es con lo que se enriquecen y empiezan a ostentar, malgastar y desperdiciar el dinero que pertenece a Dios en ellos mismos, en sus lujos y en sus excesos. Pero, ¿cómo saber si en la iglesia donde me congrego el pastor usa los diezmos como Dios mandó en su palabra? Muy sencillo, preguntándoles. Cuando le preguntas a un pastor en qué usan los diezmos, la mayoría pone evasivas. Otros se molestan y les dicen que a ellos no les importa, que la obligación de los hermanos es dar su diezmo y lo que el pastor haga o deje de hacer con los diezmos no es de su incumbencia. Algunos otros, más desvergonzados e insensibles, preguntan al hermano cuánto ha dado y se lo devuelven y les piden que ya no asistan más a su iglesia porque lo que han dado no lo han dado a Dios. Qué triste, ¿verdad? Que todo eso suceda por ignorar las escrituras. Cuando estas enseñanzas que estamos aprendiendo llegaron al conocimiento de un empresario muy rico, invitó a desayunar al pastor de la iglesia donde asistía, de cerca de 500 miembros. Mientras conversaban,
El empresario le preguntó al pastor cuánto dinero ingresaba al mes de diezmos. El pastor titubeó, evadió la pregunta, pero el empresario insistió hasta que le contestó, pues bueno, pues más o menos como $10,000 al mes. Asombrado, el empresario le dijo, entonces yo soy el único hermano de toda la iglesia que diezma, porque eso es lo que yo doy cada mes. El pastor avergonzado no supo qué más decir. Desde entonces, el empresario decidió ya no dar sus diezmos en esa iglesia, sino usarlos para la obra misionera. Y con sus diezmos empezó a sostener misioneros que fuesen enviados a cada estado de la República hasta llenar todo el país con siervos de Dios enviados a predicar el evangelio y servir a Dios recibiendo un salario digno. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que el lugar donde recibo mi alimento espiritual usen los diezmos como Dios lo ha establecido. En la próxima lección vamos a ver esto más a fondo. Y que básicamente consiste en que Dios ha asignado el tope de lo que el pastor puede tomar de los diezmos que se recogen, en pocas palabras. Esto lo vamos a ver bien ampliado la siguiente clase. Los diezmos se deben usar para pagar sueldo a los obreros y para la obra misionera. Si no lo usan para sueldo a los obreros y para la obra misionera, si lo usan para construir o para pagar la renta del pues local o X, entonces no estás obligado a seguir dando tus diezmos allí. Es con la ofrenda que se debe pagar la renta y que se deben hacer todos los otros gastos, pero los diezmos, exclusivamente los diezmos, son para sueldo a obreros y obra misionera. Eso lo vamos a estudiar a fondo en la próxima clase. Entonces, si ese es tu caso y la iglesia donde te congregas no usa los diezmos como Dios manda, aún debes darlos ahí y debes orar para que el Espíritu Santo te guíe y te muestre a quién debes dárselo. Y debes buscar a algún hermano de esa iglesia que sirva a Dios genuina y desinteresadamente, que vaya con los niños de la calle o a los hospitales, cárceles, orfanatorios, etcétera, y darle tus diezmos a esa persona, pero de manera discreta, sin que sepa por qué, de preferencia, y que se lo das para sus gastos, para su sustento, no para la obra, porque para eso se deben usar las ofrendas, que vamos a estudiar en la última lección de esta serie. A veces, cuando oramos a Dios para que nos muestre a quién darle nuestros diezmos, el Espíritu Santo puede poner en nuestro corazón algún misionero o algún líder en particular y debemos ser sensibles a la voz de Dios y obedecer y hacerlo. Continuemos.